La cruz es el símbolo por excelencia que representa al cristianismo en el mundo. Pero la cruz para los judíos no tiene ningún significado, sobre todo para los judíos no mesiánicos, porque hay que saber separar este asunto. Hay un gran grupo de judíos mesiánicos que también se dividen en dos grupos, porque están los mesiánicos que todavía esperan al Mesías y están los mesiánicos que creen en Jesús como el Mesías. Pero ¿qué tal si estudiando la palabra del Señor nos damos cuenta que la cruz está mencionada desde el Antiguo Testamento porque es una señal de cómo habría de morir el Mesías? Muchas religiones pseudocristianas dicen que Cristo no murió en la cruz o en cruz, sino que murió en un madero. La razón es porque cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos que se nombra la cruz de dos maneras. Se nombra como xulon y se nombra como stauros. Dos palabras griegas que quieren decir madero y estaca. Y es que xulon es para describir el objeto, que es madera, pero stauros no tiene que ver solamente con madera, sino que está clavado al suelo. Lucas inteligentemente usa estas palabras para que personas como tú y como yo, que no venimos de la cultura hebrea, podamos entender qué es lo que están hablando los apóstoles, que sí son hebreos, muy hebreos. También el apóstol Pablo, cuando habla con gentiles, con gente que no es judía, también usa las dos palabras de acuerdo a la situación. La palabra stauros puede ser digamos que una cerca de madera, puede ser un posta que está clavado en el suelo de madera, de manera que los que dicen que Jesús murió en un madero, no con los brazos abiertos, simplemente es porque escogieron que él murió así, pero no porque la palabra stauros describe cómo es esa asta o cómo es ese madero, simplemente está clavado en el suelo. En cambio, xulon, que significa madero, es una palabra griega que está escrita con un doble sentido. Y aquí creo que vamos a dar el paso para entender o para que usted entienda a dónde quiero yo llegar. Y Lucas no la está usando por usarla. Hay un propósito y ese propósito tiene que ver con la forma. Entendamos lo siguiente. Si leemos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 21 al 23, no lo voy a leer porque es bastante gráfico y me pueden banear el video. Allí se está hablando de que el que ha muerto colgado en un madero es declarado en maldición para el pueblo, delante de Dios y delante de los hombres. Es como un ABC en las iglesias evangélicas, en los institutos de las iglesias evangélicas. Morir en un madero era símbolo de maldición. Los apóstoles, por supuesto, lo sabían. Siendo judíos, sabían lo que significaba que el Hijo de Dios, el Mesías, muriera en un madero. Es como esa señal de las que le hablé en un video pasado sobre la enredadera en la cabeza del Mesías. Esa enredadera de espinos estaba profetizado en la historia de Abraham e Isaac en el carnero sacrificial que se había enredado en un zarzal. Y si quieren ver el video, les invito a ver en la descripción de este video el link y allí pueden ver el video y le das like. Lo importante acá es observar el madero, porque el madero sí está dentro de la cultura hebrea y por supuesto tiene un significado y es maldición en cuanto a la muerte. Ahora, escúchame bien, el Mesías no iba a morir de otra forma, iba a morir en un madero con forma de cruz. No hay otra manera en la que el Señor Jesús iba a morir, no era en E, no era en O, no era en otro símbolo, era en cruz. Y presta atención por qué. En el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, podemos leer la pista más maravillosa que existe y que realmente nos puede vislumbrar o iluminar el camino con respecto a lo que significa la cruz de Jesús. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En esta visión que tiene Ezequiel, ve a un hombre celestial que le está poniendo con tinta una señal en la frente a todos los que oran y claman por Jerusalén. Y entonces, en medio de eso, nos tenemos que centrar en cuál era esa señal.
¿Qué señal está colocando este hombre celestial, este ser, en las frentes de los hombres que gimen? Esto es algo muy antiguo. Fíjense que la Vulgata latina no dice señal, sino que dice signa tau, es decir, la señal de una cruz. ¿Por qué en hebreo no dice señal? La palabra señal en hebreo es taf, es decir, una cruz, dos líneas contrapuestas. Así que cada vez que la Biblia nombra la palabra señal, está hablando de la cruz. Y extrañamente, cada vez que se menciona la palabra señal, en su gran mayoría hay un fuerte énfasis mesiánico en el versículo, porque la palabra señal es precisamente una cruz. Es la letra Taf, que para nosotros sería algo así como una T, pero también se ha transliterado como una X, como en la palabra Sulón. Es decir, dos líneas contrapuestas. De manera que lo que este hombre celestial en Ezequiel colocaba en la frente de los hombres no era una O, no era una E, no era una V, no era una mancha. Eran dos líneas contrapuestas. Dos líneas contrapuestas que significaban santidad, que estos hombres estaban apartados para Dios. Bastante interesante hasta allí, ¿no? Ahora vayamos a Isaías capítulo 7, versículo 14, que creo que este es uno de los versículos más maravillosos de la Biblia porque tiene que ver con la profecía del Mesías y cómo incluso habría de nacer. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Para entenderlo un poco más, no sé, más moderno, más actual, es como un asterisco o es como un numeral. Es como cuando colocamos un hashtag y colocamos hashtag Martín de Israel, hashtag una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero la palabra señal en la historia de Caín, el símbolo es una cruz y un ojo, porque la palabra señal se escribe ot, porque la O es un ojo. Es como que observa, te estoy observando, te estoy viendo. La señal que tenía Caín era te estoy viendo. Si algo le pasa a Caín, yo te estoy observando y yo haré algo peor si le haces algo a Caín. Pero está ahí la cruz que libra de la muerte a Caín para que las cosas no sean peores. Si ese aspecto mesiánico no te llama la atención, tienes que ir a Juan capítulo 5, versículo 39. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más hermosas. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y con esto cierro. Y quiero que me escuche muy bien, amigo y hermano que estás viendo este video. Escúchame con atención. Ahí cuando el Señor Jesús dice escritura, está traducido como escritura para que nosotros lo entendamos. Pero ellos no les decían escritura. Ellos le decían Torá. La Torá. Torá realmente no era Torá. Era Orá, que quiere decir testamento, quiere decir decálogo. Tiene que ver con las leyes, tiene que ver con los profetas, la ley y los profetas. Pero para que no se le olvidara al pueblo hebreo, le colocaron un hashtag, le colocaron la Taf, para que prestaras atención a la Orá. Le colocaron la Taf. Y esta Taf es para que no se les olvidara y por lo tanto hasta el sol de hoy se dice Torá. Cuando ellos interpretaron lo que el Señor Jesús les dijo, déjame decirte lo que significa la palabra Torá una vez que está esto allí. Y ahí están la cruz, el ojo, el hombre y creo que hasta una vaca. Esa vaca es la vaca bermeja. Y si eres judío, sabes de lo que te estoy hablando. La 10ª vaca bermeja que simboliza al Mesías, que está profetizado en el número 19, 1 al 3, que se habla de algo que tenían que hacer con la vaca roja. De manera que la palabra Torá significa en el semítico antiguo contemplar al siervo, contemplar al hombre en la cruz, porque ese es el Mesías. Y cuando ellos vieron eso, entendieron y dijeron, sí, este es el Mesías.
que tuvo muerte, y lo dice el apóstol Pablo, y muerte de cruz.